Entonces, bueno, hermanos, el día de hoy vamos a seguir con el capítulo 20 de Juan. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 24 y vamos a abarcar hasta el versículo 29. Los versículos 24 y 25 del capítulo 20 de Juan corresponden al evento de la aparición de Jesús a sus discípulos, sin Tomás, en el primer domingo de resurrección. Después, en el versículo 26, la escena cambia al siguiente domingo, donde Jesús resucitado nuevamente aparece a sus discípulos, pero en esta ocasión Tomás está presente. Lo que tenemos en estos versículos es realmente una escena conmovedora que nos llama a la acción. Esta palabra hace un llamado para que abandonemos nuestras dudas, nuestra incredulidad. Realmente nosotros nos podemos identificar en este pasaje con Tomás, con sus dudas amargas. Pero Tomás en este pasaje tiene una transformación sorprendente que es obrada por el Señor Jesús. Y vamos a ver su confesión: Señor mío y Dios mío. Y esta es la confesión que todo cristiano debe hacer. Y de ahí el título que usted está observando ahora en la pantalla. Y el subtítulo: la confesión fundamental del creyente, Señor mío y Dios mío. Así que vamos a dar lectura, por favor, al pasaje. Capítulo 20, versículos 24 al 29. ¿Lo tiene? Si quiere ponerse de pie, por favor. Dice la palabra de Dios: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si quieren tomar su asiento, por favor. Bueno, esta mañana este pasaje lo he dividido en 5 encabezados. La idea de usar los encabezados es de que ustedes puedan seguir la narración y la idea en cada versículo. Entonces, el primer encabezado en esta mañana, que corresponde al versículo 24, es una breve descripción de Tomás y su situación. Aquí en este versículo 24, Juan describe a Tomás de una forma muy breve. Dice que Tomás era uno de los 12 y le llamaban o le apodaban, ¿cómo? Dídimo, que significa gemelo, aunque la escritura no revela mayores detalles sobre quién era ese gemelo. Ahora, ¿por qué dice que era uno de los 12? Si solamente quedaban 11. Judas ya no estaba ahí, ¿recuerda? Pues el Nuevo Comentario Americano menciona que este era el término técnico para designar al grupo más cercano al Señor, aun y cuando no estuvieran todos juntos. Hay un paralelo entre los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, que vienen de los 12 hijos de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, nombre con el cual se designó al pueblo de Dios. Este comentario resalta la importancia de reconocer que en ambos grupos hay un reemplazo a causa de un corazón extraviado. En Apocalipsis
la tribu de Dan es reemplazada, muy probablemente por ir tras la idolatría que vemos ahí en Génesis 49:17. Y en Hechos, Judas es reemplazado por Matías. Pero Judas no fue reemplazado a causa de su muerte, sino a causa de su iniquidad, al traicionar a Jesús. Así pues, los 12 serían los representantes simbólicos del nuevo pueblo de Dios. Y esto es lo que comenta Gerald Borchet. Y si usted después tiene tiempo de checar el paralelo entre estos dos grupos, lo va a ver ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículos 12 al 14. No lo vamos a ver ahorita por tiempo, pero en este pasaje se describe la nueva Jerusalén, el cielo nuevo y la tierra nueva. Y ahí, si usted lo checa, va a observar que se mencionan a estos dos grupos como las 12 tribus y los 12 apóstoles, pero sin dar nombres. Aquí encontré un comentario de Keithmaker que me llamó mucho la atención y quiero compartir ahora con ustedes. Este autor dice: no hace falta dar los nombres de los 12 apóstoles, haciendo alusión a este pasaje de Apocalipsis, capítulo 21. Del mismo modo que no se necesita escribir los nombres de las 12 tribus de Israel. El número 12 es simbólico del comienzo de Israel como nación y del comienzo de la iglesia. En realidad, después de que se estableció la iglesia, era costumbre hablar de los 12 sin especificar los nombres de los apóstoles. Y cierro ahí la cita. Así pues, Tomás era uno de los 12 apóstoles. Parte del fundamento de esta nueva comunidad internacional, que es la familia de Dios, creada por Cristo. Recuerda, este fundamento de los 12 apóstoles fue establecido por Cristo. Es un fundamento sólido, es un fundamento establecido, terminado. Y en sí el fundamento no eran las personas en sí, sino su enseñanza, la instrucción de los apóstoles, de los profetas, por medio de los cuales Dios comunicó las verdades que ahora tenemos nosotros en la Escritura. Y sobre este fundamento la iglesia crece para ser un templo santo en el Señor, cuya piedra angular es Cristo mismo, como Pablo lo afirmó ahí en el capítulo 2 de Efesios, versículos 20 y 21. Ahora, quizá tomé un poco de tiempo en esto, pero me parece de mucha importancia, pues estamos viendo en esta narración del capítulo 20, ante nuestros ojos, la creación de esta nueva comunidad que es la iglesia, representada en estos discípulos, quienes en versículo 22 recibieron una representación gráfica del soplo de vida de parte de Jesús, una representación de su poder creador, impartido mediante ¿qué? Mediante el Espíritu Santo, por medio del cual los discípulos serían capaces de cumplir con la comisión que el Señor les encargó ese mismo día en que el Señor resucitó. Si ve ahí en el versículo 21, si está en el capítulo 20, va a ver la comisión. El Señor les dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y además les dio el mensaje que debían llevar, y es el mensaje más hermoso que un hombre puede escuchar y que a menudo es despreciado, que a menudo es rechazado. ¿Cuál mensaje? Que Dios es capaz de perdonar los pecados de los hombres por medio de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, como dice ahí en Romanos 4:25. Vamos a ver ahora la situación de Tomás. El pasaje aquí en el versículo 24 nos dice que Tomás no estuvo presente cuando Jesús apareció inesperadamente a los discípulos. Y yo no sé si a usted le surge la misma pregunta que a mí. ¿Por qué Tomás no estuvo presente? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y el relato en sí no nos explica nada al respecto, pero sí nos deja ver que Dios en su providencia usaría esta circunstancia para que en su transformación
salieran de sus labios, de lo profundo de su corazón, la confesión más importante y fundamental de la fe cristiana, que es la declaración del señorío de Jesús, de la deidad de Jesús, del Cristo resucitado, pero no en una forma general, sino en una forma personal. Además, que en esta gran transformación que Jesús iba a operar en el corazón de Tomás, nos deja ver su gran bondad, su compasión, en la manera que él aborda la duda de Tomás, porque vamos a ver que no llegó con la espada desenvainada reprendiendo a Tomás. Ahora, en base al contexto de los acontecimientos ocurridos en ese día de la resurrección del Señor, y en base al carácter de Tomás, que vemos en otros momentos del Evangelio, podemos deducir el sentir de Tomás. ¿Qué hizo que Tomás estuviera ausente de esa aparición del Señor, humanamente hablando? Ahora, primero, creo que sería injusto señalar a Tomás únicamente por su incredulidad. Si usted se fija ahí en la perícopa, en el título de esta sección, ¿qué dice? La incredulidad de Tomás. Pero la verdad es que no solamente fue Tomás quien fue incrédulo, sino todos los seguidores de Jesús. Pero digo que fueron incrédulos a la resurrección. La crucifixión, la muerte de Jesús, su sepultura, había causado mucha confusión y desaliento. ¿En quién? ¿En Tomás solamente? No, en todos. Recuerde que este fue un amanecer muy oscuro para los seguidores de Jesús. Y ahora piense en Tomás. Él creía que era el Mesías, el Hijo de Dios. Le sirvió y le amó por 3 años, esperando el momento de ver a su Señor, al Rey de los judíos, coronado. Pero la única corona que fue puesta sobre Jesús fue una corona de espinas. Fue coronado de vergüenza, de dolor. ¿De qué le servía entonces un Mesías muerto? Piense en esa confusión, piense en esa tristeza que estaban cargando. Pero poco a poco, en ese domingo, las cosas dieron un giro totalmente inesperado para ellos. María Magdalena fue la primera que llegó con los discípulos para afirmar que había visto al Señor con singular regocijo. Decía que había resucitado, que había hablado con Él y que hasta el Señor le había entregado un mensaje, el cual les dio. Y luego otras mujeres también llegaron para decir que habían visto al Señor resucitado y que se habían postrado a sus pies. Y hasta ese momento quizá ellos estaban pensando, bueno, pues es el testimonio de las mujeres, ¿no? Y usted ya sabe cómo son las mujeres. No se les puede creer todo, ¿no? Pero no lo estoy diciendo por mí mismo, sino por el concepto que tenían en ese contexto de la mujer. No me vaya a empezar aquí a aventar jitomates. Juan era el único que decía que había que creerle a las mujeres, porque él había sido convencido cuando vio el testimonio de la tumba vacía. Pero luego, más tarde, Cleofas también llega a contarle esa experiencia que tuvieron en el camino a Emaús, cómo habían conversado con el Señor y cuando le reconocieron, cuando Jesús partió el pan. Y finalmente Pedro también estaba afirmando que había visto al Señor. Entonces piense en Tomás, cómo estaba procesando esa información. Considere que el carácter de Tomás era pesimista, aunque también era realista. ¿Y por qué digo que era pesimista y realista? Si usted vaya al capítulo 11 de Juan, sin perder el capítulo 20, el Señor le dice a sus discípulos que deberían volver a Judea para despertar a Lázaro, es decir, resucitarlo. Y la reacción de los discípulos la vemos ahí en el versículo 8. Le dicen,
Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Y al final del versículo 15 el Señor les deja en claro que Él no iría solo. Ustedes vienen conmigo. Y ahora observe ahí en el versículo 16 la respuesta fatalista de Tomás. ¿Qué dice? Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ay, pobrecito. Solo por ser incrédulo, la incredulidad de él. Aunque aquí realmente lo que está mostrando es un carácter fatalista, su pesimismo. No obstante, deja ver también la devoción leal de Tomás, su amor por el Señor, que estaba dispuesto a ir con Él y a morir con Él. Ahora, el temor de Tomás no era infundado, sino más bien era realista. Ahora, si usted va ahí al capítulo 14 de Juan, en el versículo 4, cuando el Señor les anuncia su partida y les dice: ustedes ya saben el camino que lleva donde voy. La respuesta de Tomás la tenemos en el versículo 5. Tomás reacciona y dice: espera, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Señor, necesitamos que nos digas a detalle la ruta exacta. Dinos, por favor, cómo llegar donde tú vas a ir ahora. Por lo menos Tomás era honesto al manifestar su duda, que seguramente los otros también tenían, pero prefirieron callar. Así pues, ahora trate de ponerse en los zapatos de Tomás. Mientras que estaban ahí con los discípulos reunidos, tratando de comprender el testimonio de las mujeres, de Juan, de Cleofas, de Pedro. Conforme Tomás escuchaba cada testimonio, había una agitación mayor, una confusión mayor y una decepción y un dolor que muy probablemente era insoportable, al punto que decidió enfrentarlo a solas, luchando con sus propios pensamientos. ¿Estará mintiendo? ¿Cómo podrían fabricar un gozo tal de una mentira o de una ilusión? Y si es verdad que el Señor se apareció a ellos, ¿por qué no ha permitido que yo lo vea? ¿No sabe el Señor cuánto le amo? ¿De qué se trata todo esto? Ahora, en el versículo 25, mientras Tomás luchaba a solas con su decepción, los otros 10 discípulos y los que estaban reunidos con ellos experimentaron el gran gozo de ver al Señor resucitado. Le tocaron, escucharon su voz, y eso lo vemos en los versículos anteriores, en la primera aparición de Jesús a sus discípulos. Pero Tomás se lo perdió. ¿Por qué? Porque no estaba allí. Ahora vamos al siguiente encabezado. De la decepción a la duda amarga, en el versículo 25. Entonces los discípulos le decían, y voy a parafrasear un poco, considere que Tomás regresó con los discípulos. Y cuando él regresa le dicen esto: Tomás, ¿qué crees? Hemos visto al Señor. No sabemos cómo lo hizo Tomás, pero el Señor apareció en medio de nosotros. No nos reprochó nada. Nos extendió su paz. Pudimos ver sus heridas, pudimos tocarle. Hasta comió con nosotros. Y además nos dio una comisión, Tomás. Nos sopló y nos dijo: reciban el Espíritu Santo. Y Tomás está ahí. Y si hubiera sido un gringo, hubiera dicho: ¿Are you kidding me? ¿Me estás hablando en serio? No puede ser. Ustedes solamente quieren atormentarme. No,
Esto no puede ser cierto. Así que pasó de la decepción, de la frustración, al escepticismo, a la duda amarga. Su respuesta fue esta, y personalmente creo que lágrimas de dolor brotaban de sus ojos al decir: ¡no! Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. ¿Y qué dice usted de Tomás? ¡Wow, Tomás! ¿Cómo no vas a creer en testimonio de los discípulos? ¿De los tuyos? Que no solamente una vez le dijeron ese testimonio, sino repetidas veces le estaban contando lo que había pasado. Hemos visto al Señor, Tomás. Pero no, los discípulos no podían, y nosotros no podemos tampoco acusar a Tomás por su escepticismo, por su duda amarga, por su incredulidad. Porque recuerde que, a excepción de Juan, todos rehusaron creer que el Señor había resucitado, que estaba vivo. Y no fue hasta que le vieron que se convencieron. Así que Tomás no es el típico escéptico o ateo que dice: hasta no ver, no creer. Un escéptico así no siente nada en su corazón. A mí ni me digas, si yo no veo, no voy a creer. No, ese no era Tomás. Esa no era la clase de incredulidad en su corazón. Su incredulidad estaba arraizada en su decepción, en su dolor. Y Tomás entonces nos representa a nosotros, le representa a usted, que aun cuando ha confesado fe en Cristo, cuando las cosas salen mal, cuando no salen como esperaba, la duda viene a su corazón. Cuando Jesús no cumplió sus expectativas, no lo libró de alguna circunstancia difícil, o no le libró de algún accidente o de alguna enfermedad, usted empieza a preguntarse: ¿será que el Señor le importa mi situación? ¿Será que en verdad Jesús me ama? ¿Será que todo esto es verdad? ¿Que a Jesús no le importa mi dolor? Y esta es la amargura que tiene el potencial de conducirnos a la incredulidad. Y el escritor de Hebreos nos advierte al respecto, ahí en Hebreos 13:12. Dice así: tengan cuidado, hermanos, no sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y aunque en este pasaje apartarse del Dios vivo se refiere a la apostasía, es decir, aquel que niega totalmente a Dios, cosa que sabemos no ocurrirá en un verdadero creyente. Aún así, la advertencia es ¿para quiénes? Para los hermanos, para los creyentes. Porque la realidad es que aun cuando confesamos a Cristo, debemos estar siempre en guardia de la incredulidad, de esa duda amarga que nos lleve a apartarnos de Dios. Porque, hermanos, es común que cuando empezamos a permitir que la decepción, que el dolor nos lleve a la duda amarga, nuestra tendencia es que aislarnos, encerrarnos en nosotros mismos, y comenzamos entonces a rechazar el compañerismo con los creyentes. Dejamos de asistir a la iglesia. Ya no es una prioridad para nosotros. Y hermanos, cuando nos ausentamos de las reuniones de la iglesia, nos perdemos de una gran bendición. Vea usted lo que se perdió Tomás al ausentarse, al aislarse, aun y cuando no fue por mucho tiempo. Usted se pierde de una gran bendición cuando se ausenta de la iglesia. Se pierde ¿qué? El ser edificado, el ser fortalecido por otros hermanos. Se pierde de crecer, de madurar en la fe. Se pierde el ser útil para Dios y para la iglesia.
se pierde de escuchar la voz de Dios a través de la exposición de la palabra. Se pierde usted de adorar a Dios en forma colectiva, lo cual es parte vital de su vida espiritual. Se pierde usted de la comunión con Dios. Pero además, hermanos, el ausentarse, el aislarse, le hace estar en rebeldía contra la voluntad de Dios. Usted se revela al mandato de Dios que nos dio a través del escritor de los Hebreos, de mantener firme nuestra profesión, nuestra esperanza. Si quiere, usted vaya ahí al pasaje de Hebreos, en capítulo 10, versículos 23 al 25. Ahora aquí el mandamiento, si lo tiene, ahí en versículo 23, usted va a observar que el mandamiento es: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Y hermanos, conforme pasa cada día, estamos más cerca. Amén. Amén. Ahora entonces vamos al siguiente, y así el encabezado es este: Jesús transforma la duda amarga de Tomás en convicción. Es la acción de Jesús. No fue en sí Tomás, sino la acción de Jesús la que causó la transformación de Tomás, de esa duda amarga a una convicción inamovible. Versículo 26. 8 días después, es decir, hasta el otro domingo. Wow. Ahora imaginen cómo fue la semana para Tomás, luchando con su pesimismo, sintiéndose abandonado. ¿Por qué, Señor? Ya apareció a todos, pero a mí me ha dejado fuera. Si es que realmente ha pasado, ¿por qué? No fue para nada una semana fácil para Tomás. Y la escena que tenemos aquí es muy similar a la que vimos en el versículo 19. Los discípulos están nuevamente reunidos, pero esta vez Tomás está ahí con ellos, lo que nos hace ver que él estaba abierto a la posibilidad de que fuera verdad el testimonio de los discípulos. Aunque estaba luchando con el deseo de ver al Señor, que sentía que le quemaba por dentro, estaba resistiéndose a no dar alas a su esperanza. ¿Para qué? Para no ser defraudado nuevamente. Las puertas estaban cerradas. Y en un buen Spanglish decimos que las puertas estaban, ¿qué? Laqueadas, ¿no? Y aunque no hay mención del temor en esta ocasión, la realidad es que uno no le echa seguro a las puertas por nada, ¿verdad? Pero como en la vez pasada, el hecho de que estuvieran las puertas cerradas no fue ningún problema para que Jesús entrara al lugar. Jesús apareció nuevamente de una manera sobrenatural, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Les suena familiar ese saludo? Shalom, la paz sea contigo. Y esta es la tercera vez que el Señor pronuncia esta bendición en este capítulo 20. Y hermanos, nosotros necesitamos constantemente este recordatorio de la paz de Jesús, que Él nos ha dejado como un legado de su sacrificio, como un legado de su amor. Paz con Dios, paz en nuestra mente, paz en nuestra alma, paz los unos con los otros, la paz con Cristo mismo. Pero en este caso, ¿quién necesitaba más de esa paz? Tomás. Hermanos, es realmente impactante y conmovedor ver la misericordia y la amabilidad del Señor hacia Tomás en el versículo 27. Y esta es la misma misericordia y paciencia, bondad que el Señor también nos demuestra a nosotros, que somos seres rebeldes, que en muchas ocasiones ponemos en tela de juicio
el inmenso amor de Cristo por nosotros. Ahora, en versículo 27, vea lo que Jesús hace. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Las tres condiciones que Tomás demandó en el versículo 25 a los discípulos para que si no se cumplían, entonces no creerían, son exactamente las tres que el Señor le comprobó a Tomás. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Tomás, pon alto a tus dudas y cree. ¿Cómo supo Jesús cuáles eran las condiciones de Tomás? ¿Adivinó? ¿Le atinó? ¿Fue coincidencia? No. Jesús es omnisciente. Todo lo sabe. Y si es omnisciente, Jesús es Dios. Así como escuchó a Tomás, también le escucha a usted. El Señor sabe perfectamente cuál es su sentir. Conoce su necesidad mejor que usted mismo. Y Él sabe cómo y cuándo satisfacerla. Así que Jesús también le hace ese mismo llamado a usted, de abandonar sus dudas amargas. Ponga alto a sus dudas y sea creyente. Miren, Jesús no recriminó a Tomás, no lo rechazó, no le dio de zapes. Tomás, por favor. No, el Señor no les comulgó, más bien fue paciente, fue bondadoso, fue misericordioso. El amor de Jesús por Tomás no había disminuido pese a sus dudas y a su renuencia para creer. Así es el amor de Dios para con sus hijos, para con usted. El Señor le sigue amando a pesar de usted, a pesar de sus dudas. Amén. ¿Cuál fue la respuesta de Tomás? Bueno, pues el texto realmente no especifica si Tomás realmente tocó las heridas de las manos del Señor o que metiera su mano en el costado. La impresión que da el pasaje es que la presencia física de Jesús y el asombro de sus palabras, que demostraban que Jesús le conocía, que le amaba, fueron suficientes para llenarle de asombro y reverencia. Pues comprobó que aquel que estaba delante de él era más que un simple mortal. Ante tal evidencia, sus dudas se esfumaron en un 2x3. Ahora vamos al versículo 28 y al siguiente encabezado, la rendición y confesión de Tomás. Hermanos, ante el tal asombro, no creo que Tomás haya quedado estático, más bien creo que con lágrimas de arrepentimiento y en total rendición y reverencia, cayó de rodillas y exclamó: Señor mío y Dios mío. Hermanos, esta es la confesión más grande e importante que hasta ese momento ningún otro de los discípulos había confesado en forma tan personal. El señorío y la deidad de Cristo, Señor mío y Dios mío. Piense que Tomás era un judío y nunca llamaría Señor mío y Dios mío a un simple hombre, a menos que en verdad fuera Dios. Y para Tomás ya no quedaba la más mínima duda que Jesús en verdad había resucitado. Y si Jesús resucitó, entonces Él es quien dice ser. Él es el Cordero de Dios. Él es el Mesías Salvador, el Rey de Israel, el gran yo soy. Él es la resurrección y la vida. Él es el pan de vida, el que perdona los pecados de los hombres. Es el camino al Padre. Él es mi Señor. Él es mi Dios. Tomás entonces estaba ahora
totalmente rendido y sometido al señorío de Cristo, su Dios. Es Jesús, su Señor. Es Jesús, su Dios. Mire, no hay ningún creyente verdadero que pueda considerar a Jesús su Salvador, pero no su Señor. O peor aún, que considere a Jesús su Salvador, pero no su Dios. Esta es la confesión más importante y fundamental que todo creyente debe hacer. ¿Ha usted confesado a Jesús como su Señor y como su Dios? Note por favor que Cristo no rechazó la adoración y confesión de Tomás. Tampoco ninguno de sus discípulos reprendió a Tomás diciendo, momento Tomás, no vayas tan lejos. No. Todos los discípulos estaban en total acuerdo con Tomás. Jesús es Señor. Jesús es Dios. Y yo sé, hermanos, que usted ha escuchado muchas veces esto. Pero aunque lo escuche muchas veces, no va a hacer ninguna diferencia en su vida, sino que hasta que en verdad lo crea. Hasta que usted abandone su duda y rinda su corazón a Cristo como Tomás lo hizo. Finalmente vamos a ver el último encabezado en el versículo 29. La bienaventuranza pronunciada por Jesús. En versículo 29 Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos, bienaventurados, los que no vieron y sin embargo creyeron. Hermanos, sin duda Tomás tuvo un gran privilegio que el Señor en su gracia le otorgó de verle con sus propios ojos. En su gran bondad concedió esa demanda de Tomás. Así como cada uno de los discípulos que también tuvieron la dicha de ver a Jesús resucitado con sus propios ojos. Y le pregunto, ¿cree usted que ellos que le vieron con sus ojos físicos fueron más dichosos que nosotros? Que todos aquellos que hemos creído sin verle con nuestros ojos. Dichosos por verlo, pero somos igual de dichosos que ellos. Amén. Escuche la bienaventuranza del Señor. No dice, más bienaventurados son aquellos que no le vieron, ni aquellos que le vieron. Solo dice, dichosos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y en qué medida? ¿Con la misma dicha de aquellos que sí le vieron con sus ojos físicos? Si usted ha creído, si usted ha confesado a Cristo como su Señor, como su Dios, usted es dichoso, es bienaventurado como Tomás. Mire, hay una idea falsa que muchos creyentes pueden tener. Y es la idea de que al ver a Jesús con sus propios ojos, o una aparición de Él, le haría confiar más en Él, le haría tener una fe más firme, más robusta. Y eso entonces le daría un gozo mayor a su vida cristiana. Pero no es así. Vea usted lo que dice en Primera de Pedro, se lo voy a poner aquí en la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 al 9. Ustedes aman a Jesucristo sin haberle visto y creen en Él aunque ahora no le ven, y se alegran con gozo con gozo inefable, es decir, indescriptible y glorioso. ¿Por qué? Porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Mire, la confesión de Tomás al ver a Jesús y la confesión de fe que usted hace sin ver visto a Jesús
obtiene exactamente el mismo resultado: la salvación de sus almas. Y la certeza de esta esperanza, la garantía de esta verdad que está en la promesa de Jesús, produce un gozo indescriptible y glorioso, el mismo que hubo en aquellos que le vieron y creyeron. Recuerde usted que hubo muchos que tuvieron el privilegio de ver al Señor caminando por las calles de Jerusalén. Fueron testigos de sus milagros, escucharon sus enseñanzas. No encontraron en Jesús ninguna sola falla. Sin embargo, no creyeron. Quedaron prisioneros en la oscuridad de su incredulidad y condenados a la perdición eterna. John Piper, predicando sobre este pasaje en 1 de Pedro, decía: más importante que ver con los ojos es ver con el corazón. Más importante que ver con nuestros ojos es ver con el corazón. Y quisiera citar un fragmento resumido de lo que él compartió en su predicación de este pasaje para persuadir a sus oyentes de que tener los evangelios es mejor que haber estado allí físicamente delante del Señor. ¿Por qué? Porque usted es bienvenido al círculo íntimo con los apóstoles. En los evangelios usted puede ir con Jesús a Getsemaní, puede ver su agonía, puede ver su valentía y veracidad en su juicio. Usted en los evangelios puede acompañarle todo el camino hasta su crucifixión, puede entrar y salir con él de la tumba. En los evangelios puede escuchar los sermones del Señor, puede ver su ternura con los niños, puede ver su compasión por los enfermos, puede ver su paciencia y compasión hacia con Pedro, hacia con Tomás, puede verle honrando a las mujeres, puede verle en su devoción, puede verle en su humildad, en su sabiduría, en su grandeza, en su obediencia, en su perfección, en su poder, en su amor por la gloria del Padre. Puede ver su corazón por las naciones. Los evangelios son mejores que estar allí. Cierro ahí el comentario de John Piper. Así que, hermanos, si usted ha creído en el testimonio de Tomás, en el testimonio de los evangelios, entonces usted no necesita una aparición física del Señor, porque ya le ha visto con su corazón. Y usted entonces es bienaventurado, es dichoso. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y, Señor, es impresionante ver tu gran misericordia, tu gran bondad para con nosotros, pecadores, que, Señor, aunque nos has redimido, aunque ya has pagado el precio total de nuestra deuda, aunque estás operando, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, una transformación, Señor, luchamos cuando vienen las dificultades, cuando nuestras expectativas sobre lo que tú, Señor, deberías de hacer no se cumplen. Señor, dudamos. Ponemos en tela de juicio tu amor, tu poder. Perdónanos. Señor, cada uno de los que estamos aquí tenemos algo de Tomás en nosotros. Pero ayúdanos. Transforma nuestros corazones, como lo hiciste en el caso de Tomás, para que con una fe sincera podamos expresar esta confesión desde el fondo de nuestros corazones, con profunda convicción de que tú, Señor, has resucitado y de que tú, Señor, eres nuestro Señor, nuestro Dios, pero que cada quien en lo individual pueda hacer esa confesión delante de ti, como lo hizo Tomás.
asombrado, sorprendido, totalmente rendido ante ti. Que podamos exclamar: sí, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y ayúdanos a creer, porque tú, Señor, has dicho que somos bienaventurados, porque te hemos visto, no con nuestros ojos físicos, pero con los ojos de nuestro corazón, Señor, porque en tu gran bondad nos has dejado este testimonio de los evangelios, nos has dejado este testimonio de Tomás. Así que, Señor, ayúdanos a creer y que seamos verdaderamente creyentes y no incrédulos, por tu poder. Y Padre, también pedimos, Señor, por aquellos que no están el día de hoy, que tú les ayudes, Señor, y que a nosotros también nos ayudes a mostrar la misma paciencia, la misma bondad, la misma compasión para con nuestros hermanos, que cuando vemos, Señor, que dudan, que son débiles, que se ausentan, Señor, podamos reaccionar justamente como tu Hijo, sí buscándoles, pero mostrando misericordia, mostrándoles tu amor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.